Los samuráis no temían a la muerte, de hecho, la buscaban, la honraban y vivían cada día preparándose para ella. Mientras nosotros tratamos de evitar pensar en la muerte, ellos la convertían en su maestra más importante. Imagínate despertar cada mañana sabiendo que podría ser tu último día, y en lugar de vivir con terror, sentir una paz profunda y una claridad absoluta. Esto no es ficción, era la realidad diaria de los guerreros más legendarios de Japón. Hoy vamos a explorar una de las filosofías más profundas y contradictorias de la historia, cómo los samuráis convirtieron la muerte en el centro de su existencia, y por qué esta obsesión con la mortalidad los llevó a vivir de una manera más plena que la mayoría de las personas. Contexto histórico ampliado. Para entender la relación de los samuráis con la muerte, debemos viajar al Japón feudal, entre los siglos VI y XIX. Pero no era solo una época de guerras constantes, era un mundo donde la supervivencia dependía completamente de tu capacidad para enfrentar la muerte sin pestañear. Los samuráis nacían en una clase social donde servir a su señor feudal, el daimyo, era más importante que su propia vida. Desde niños, se les enseñaba que su existencia solo tenía valor si estaban dispuestos a sacrificarla en cualquier momento. Durante más de 1000 años, Japón vivió en un estado de guerra casi permanente. Los períodos Heian, Kamakura, Muromachi y Sengoku fueron épocas donde las batallas eran parte de la vida cotidiana. En este contexto, desarrollar una filosofía que te preparara para la muerte no era opcional, era esencial para la supervivencia mental. Pero aquí está lo fascinante. En lugar de volverse insensibles o brutales, los samuráis desarrollaron una sensibilidad extraordinaria hacia la belleza, el honor y el significado de la vida. Entendieron algo que nosotros hemos olvidado, que la muerte no es el enemigo de la vida, es lo que la define. El Bushido. Más que un código de honor, el Bushido, literalmente el camino del guerrero, no era solo un código de conducta militar, era una filosofía completa de vida que combinaba elementos del budismo zen, el confucianismo y el sintoísmo. Los 7 pilares del Bushido eran Ji, rectitud; Yu, coraje; Jin, benevolencia; Rei, respeto; Makoto, honestidad; Meiyo, honor; y Chuyi, lealtad, pero había un octavo elemento invisible que los unía a todos: Shi no Kokoro, el corazón de la muerte. Para los samuráis, el coraje verdadero no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo, y esto solo se lograba a través de una familiaridad íntima con la muerte. Practicaban lo que llamaban Bushido no Kokoro, el corazón del guerrero. Esto implicaba entrenar no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu para permanecer serenos ante la muerte. Pasaban horas meditando en cementerios, contemplando calaveras y visualizando su propia muerte de maneras cada vez más detalladas. El texto más influyente sobre este tema fue el Hagakur, escrito por Yamamoto Tsunetomo en el siglo XVIII. Su frase más famosa resume toda la filosofía: descubrí que el camino del samurái es la muerte. Cuando te encuentres con la elección entre vida y muerte, elige la muerte sin titubear. Mono no Aware, la filosofía de la impermanencia. Los samuráis adoptaron profundamente el concepto budista de Mono no Aware, que se traduce como la conciencia melancólica de la impermanencia de todas las cosas, pero para ellos, esto no era una fuente de tristeza, sino de belleza extraordinaria. Las flores de cerezo se convirtieron en el símbolo perfecto de la vida samurái. Florecen espectacularmente durante apenas unas semanas al año, luego caen y mueren. Su belleza está precisamente en su fragilidad, en saber que no durará. Los samuráis practicaban hanami, la contemplación de las flores de cerezo, no solo como una actividad estética, sino como una meditación sobre la muerte. Veían su propia vida reflejada en esos pétalos, hermosa, intensa y destinada a caer. Escribían haikus sobre la muerte con una frecuencia obsesiva. Por ejemplo, como la flor de cerezo, que cae sin resistir, acepto mi destino. Estos poemas no expresaban desesperación, sino una paz profunda con la naturaleza temporal de la existencia. Esta filosofía influenció cada aspecto de su vida: sus jardines zen, la ceremonia del té, la forma en que forjaban sus espadas, todo estaba imbuido con la conciencia de la impermanencia. Cada acto se realizaba con la intensidad de quien sabe que podría ser el último. Seppuku, el arte de la muerte honorable. El seppuku o harakiri era mucho más que un ritual de suicidio.
Era el acto más sagrado y complejo de la cultura samurái, una ceremonia que podía durar días en preparación. Contrario a lo que muchos piensan, el seppuku no era una salida desesperada. Era una elección consciente y planificada que requería una preparación mental, espiritual y física extraordinaria. Se consideraba el acto más honorable que un samurái podía realizar. La preparación incluía días de purificación, meditación, escritura de poemas de despedida y la selección cuidadosa de testigos. El samurái se vestía con sus mejores ropas, generalmente blancas, símbolo de pureza espiritual. La figura del Kaishakunin, el asistente que daría el golpe final, era crucial. Debía ser un guerrero de confianza absoluta, capaz de ejecutar el corte con precisión perfecta para minimizar el sufrimiento. Esta persona cargaba con el honor de asegurar una muerte digna. El seppuku se realizaba en diferentes contextos: junshi, seguir a tu señor en la muerte; kanshi, protesta contra las acciones de un superior; o sokuhatsu, evitar la captura enemiga. Cada tipo tenía sus propios rituales y significados. Casos como el de los 47 Ronin, que se suicidaron tras vengar a su señor, o el de Minamoto no Yoshitsune, se convirtieron en leyendas que definieron el ideal samurái durante siglos. Meditación sobre la muerte, el entrenamiento diario. Los samuráis practicaban lo que llamaban maranasati, la meditación sobre la muerte, como parte de su rutina diaria. Pero esto no era una práctica mórbida, era el entrenamiento más importante de un guerrero. Cada mañana, antes del amanecer, muchos samuráis se dirigían a cementerios o lugares de batalla para meditar entre los muertos. Se sentaban en posición de loto, cerraban los ojos, y comenzaban lo que llamaban las 9 contemplaciones de la muerte. Primera contemplación: es cierto que morir. Segunda: es incierto cuándo morir. Tercera: nada puede ayudarme en el momento de la muerte excepto mi práctica espiritual. Y así continuaban, contemplando cada aspecto de la mortalidad hasta alcanzar una paz profunda. Practicaban lo que llamaban muerte imaginaria. Se visualizaban muriendo de diferentes maneras: en batalla, por enfermedad, por vejez. Imaginaban cada detalle: el dolor, el miedo, la pérdida de control corporal. El objetivo era familiarizarse tanto con la muerte que cuando llegara el momento real, sería como un viejo amigo. Usaban técnicas como Shin-Igurai, imaginar su propio cadáver descomponiéndose, o Shin-no-Kokoro, mantener la mente de muerte durante las actividades cotidianas. Esto no los deprimía, los liberaba del miedo que paraliza a la mayoría de las personas. El resultado era extraordinario. Samuráis que podían mantener la calma absoluta en situaciones de vida o muerte, que tomaban decisiones claras bajo presión extrema, y que vivían cada momento con una intensidad y presencia que pocos humanos han experimentado. La paradoja fundamental: prepararse para la muerte para vivir plenamente. Aquí encontramos la paradoja más fascinante de la filosofía samurái. Al prepararse constantemente para la muerte, vivían más intensamente que cualquier otra cultura en la historia. Esta obsesión con la mortalidad los llevó a desarrollar una sensibilidad extraordinaria hacia la belleza y el significado. Los samuráis no solo eran guerreros, eran poetas, jardineros, maestros de ceremonia del té, calígrafos y filósofos. Cultivaban estas artes con una dedicación que bordea la obsesión, precisamente porque sabían que la muerte podía interrumpir su práctica en cualquier momento. Tomemos la ceremonia del té, o chanoyu. Para un samurái, cada movimiento era meditación, cada gesto una oración. El principio Ichi-go-ichi, una vez, un encuentro, significaba que cada ceremonia era única e irrepetible, como la vida misma. Escribían poesía con una urgencia espiritual, sabiendo que cada poema podría ser el último. Sus haikus no eran simples ejercicios literarios, eran testimonios de una vida vivida al borde del abismo. Diseñaban jardines que reflejaban la impermanencia, plantas que cambiaban con las estaciones, piedras que se erosionaban, agua que fluía constantemente. Todo era un recordatorio de que la belleza reside en el cambio y la pérdida. Sus relaciones también se intensificaban. Cada encuentro con un amigo, cada momento con la familia, cada conversación con un maestro se vivía con plena presencia, porque sabían que podría ser el último. La ironía es que esta preparación constante para la muerte los hacía prácticamente inmortales en batalla. Al no temer la muerte, luchaban con una libertad y efectividad que sus enemigos no podían igualar. Lecciones para la vida moderna. ¿Qué podemos aprender de esta filosofía en nuestro mundo moderno?
Los samuráis nos enseñan que nuestra cultura occidental tiene una relación fundamentalmente incorrecta con la muerte, y que esto nos impide vivir plenamente. Nosotros vivimos como si fuéramos inmortales, posponiendo conversaciones importantes, evitando riesgos significativos, acumulando cosas materiales como si fueran a durar para siempre. Los samuráis sabían que esto era una ilusión que nos roba la intensidad de la vida. No necesitamos convertirnos en samuráis para adoptar elementos de esta sabiduría. Podemos practicar la meditación sobre la muerte de forma moderna, reflexionar sobre nuestra mortalidad para clarificar nuestras prioridades, vivir con más presencia y tomar decisiones más auténticas. Los antiguos romanos tenían memento mori, recuerda que vas a morir. Los samuráis perfeccionaron esta práctica. Podemos crear nuestros propios recordatorios diarios, una fotografía que nos recuerde la fragilidad de la vida, una práctica de gratitud que reconozca la temporalidad de nuestras experiencias. Cuando internalizamos realmente que la vida es finita, cada momento se vuelve precioso. Las conversaciones superficiales pierden atractivo, las relaciones auténticas se vuelven prioritarias, y encontramos el coraje para perseguir lo que realmente importa. Conclusión. Los samuráis entendieron algo que nuestra cultura moderna ha perdido. La muerte no es lo opuesto a la vida, es lo que le da significado, urgencia y belleza. Vivían cada día como si fuera el último, no con desesperación, sino con una intensidad y propósito que transformaba lo ordinario en extraordinario. En un mundo obsesionado con la juventud eterna y la inmortalidad digital, los samuráis nos recuerdan que la mortalidad es un regalo, no una maldición. Nos enseña a valorar cada momento, a actuar con integridad, y a encontrar coraje en la aceptación de lo inevitable. Si este vídeo te ha invitado a reflexionar, no dudes en dejar tu opinión. Dale me gusta si el contenido te resultó valioso. Comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuras exploraciones de la conciencia y el desarrollo espiritual.